Y entrando de lleno con información nacional, ya tenemos en la línea a David Saucedo, consultor especialista en seguridad, y es que Antonio Ceguera, alias el Tony Montana, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, compareció ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada tras haber sido detenido por las autoridades en Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. ¿Frente a qué estamos con este tema? ¿Qué representa la captura de esta persona, David? Te saludo con gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Priscila? Qué gusto saludarte. Mira, en primer término, la captura puede obedecer a dos razones diferentes pero complementarias. Desde ese tiempo, el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado operativos de captura y presión a las autoridades de México para que se capture, se detenga, se ponga a disposición de las autoridades a los integrantes de la cúpula del cártel, muchos de los cuales son familiares directos de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Ya han sido capturados en algún momento, tanto la esposa del Mencho como Rosalinda, y también el propio Tony Montana ya había sido detenido en dos ocasiones previas. Dos de los hijos del Mencho también han sido puestos en custodia. Entonces pudiera ser una continuidad de la política de presión del gobierno de los Estados Unidos en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. En otro sentido, también pudiera ser una reacción del gobierno federal frente a embestidas que ha lanzado esta organización en contra de oficiales de alto rango de la Guardia Nacional y del Ejército. Como tú sabes, sigue desaparecido un coronel del Ejército y hace apenas unas semanas fue asesinado el comandante de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. A raíz de la detención del hermano del Mencho, muchos pensamos que pudiera haber en los próximos días una reacción de parte del cártel Jalisco Nueva Generación, debido a que Tony Montana se encontraba en una parte, forma parte de la organización, pero está en la segunda línea de mando. Después del Mencho hay tres personajes que pudieran quizá tener el control de la organización en el escalafón inmediato inferior, que serían su hermano Abraham, su hermano Antonio y sus cuñados, llamados comúnmente en el bajo mundo como los Pinis. Ya había sido detenido anteriormente, incluso estuvo preso en los Estados Unidos a partir del 96 hasta el 2001, David. En efecto, también Nemesio Ceguera, le habían dicho, también había sido capturado por los Estados Unidos, pero en aquellos años se trataba de narcotraficantes de bajo perfil. La mayoría de estos individuos realizaron una carrera delictiva en ambos lados de la frontera. Al ser detenidos en los Estados Unidos, se replegaron de sus actividades en la Unión Americana y comenzaron a ampliar su red en México. Con el tiempo, esta organización, que empezó como subsidiaria y como una franquicia de otros grupos criminales, los Matacetas, por ejemplo, que fueron evolucionando y crearon una organización criminal, quizá la más importante actualmente, rivalizando con el cártel de Sinaloa. Es interesante que el papel de esta persona en el cártel Jalisco Nueva Generación se diera a conocer tras las filtraciones del grupo de hackers Guacamaya, es decir, previamente no había trascendido pues la importancia de esta persona en la opinión pública. En efecto, a raíz de estos documentos que se dan a conocer por el grupo de Guacamayas, conocemos un poco más acerca de la organización del cártel Jalisco. Sabemos ahora cuáles son los brazos financieros, cuáles son los mandos regionales, quiénes son los integrantes del primer círculo de la familia del Mencho, que también ocupan posiciones relevantes dentro de la organización. Seguramente esta información también ya la han compartido con las autoridades en los Estados Unidos. Todavía los norteamericanos no se han expresado en ese sentido si van a solicitar la extradición de Tony Montana, debido a que todo el mundo conocemos las debilidades del sistema judicial mexicano, jueces y magistrados que emiten sentencias favorables a muchos grupos, a muchos integrantes de alto perfil del narco, e incluso en el caso de que Tony Montana fuera procesado y sentenciado, sabemos que nuestro sistema penitenciario es muy poroso, por no decir corrupto, así que me parece sensato suponer que los norteamericanos en algún momento solicitarán la extradición de Tony Montana para que purgue una condena, pero en los Estados Unidos. Para el gobierno federal, el cártel Jalisco Nueva Generación está representando hoy como el cártel con mayor incidencia en el país, David. En efecto, pero también se debe a que el gobierno federal ha lanzado ataques más consistentes en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. No es que no haya
una confrontación del gobierno federal en contra del cártel de Sinaloa. Pero si uno revisa el número de operativos, el número de efectivos que están haciendo operaciones en la zona bajo control del cártel Jalisco, si vemos también los decomisos, pues parecía que el gobierno federal está orientando sus baterías para desgastar mayormente al cártel Jalisco. Insisto, también hay un ataque, un combate al cártel de Sinaloa, pero pareciera que el gobierno federal está orientando de manera estratégica operativos y capturas de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con mayor recurrencia. Esto obviamente está provocando una reacción del cártel Jalisco en este mismo sentido en contra de las autoridades federales. Es interesante también que el gobierno federal ha identificado que hoy el cártel Jalisco Nueva Generación mantiene operaciones en 27 estados de la República Mexicana y en ciudades pues grandes de los Estados Unidos como son Orlando, también en San Juan, Puerto Rico, por ejemplo. En el caso de México, David, ¿tienes identificado o medido en Sonora cuáles son pues el alcance que pudiera tener este cártel en el estado? Tiene aliados. Se sabe que hubo un vínculo con el cártel de Caborca, en su momento con Rafael Caro Quintero. Tenemos conocimiento que hubo una relación, un trabajo, una cooperación, haciendo llegar cargamentos vía marítima a los puertos de Sonora, si no me recuerdo el puerto de Guaymas, y de ahí con el apoyo de Rafael Caro Quintero llevarlo a puntos de frontera con los Estados Unidos. Si hay una vinculación, me parece que no es como tal una presencia de células, más que de manera ocasional y en apoyo de sus aliados regionales, pero hasta el momento no tenemos información adicional en el sentido de que haya una presencia activa de el cártel Jalisco Nueva Generación, más bien en respaldo de otros grupos criminales que sí son aliados de este grupo. David, ¿algo que te gustaría agregar? Habrá que ver pues, la reacción de México frente a una posible solicitud de extradición de Tony Montana. Ya está en proceso la extradición de Caro Quintero, pero se ha demorado. Me parece que esta es una posibilidad abierta que tiene el gobierno de México frente a las debilidades que tiene el sistema penitenciario mexicano, pero a acceder a una solicitud de los norteamericanos seguramente va a provocar una reacción furiosa de los narcotraficantes, porque no es lo mismo que tengan una estadía en prisión en México, en donde pueden seguir dentro de las prisiones manejando su imperio criminal, y a tener que purgar una condena en los Estados Unidos, en donde se complica que ellos puedan continuar con sus actividades delictivas. Pues ahí está la información, como siempre, David, tu opinión precisa y sustentada al respecto sobre temas de seguridad pública. Te agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Muchas gracias, te mando un abrazo, saludos. Un abrazo, saludos, son 7 de la mañana con 29 minutos. Qué interesante que todos estos temas trascendieron a raíz de las filtraciones del grupo de hackers Guacamaya. Fíjese nada más, los mismos documentos revelan, los mismos documentos que destacan la importancia de Antonio Ceguera en el cártel Jalisco Nueva Generación, revelan que hasta agosto de este año seguían prófugos 45 personas, 45 capos del mismo cártel, de los cuales las autoridades aún ni siquiera conocen los rostros de 15 de ellos, aunque sí cómo operan y qué zonas controlan. Bueno, pues la información que estos hackers dieron a conocer, la trascendencia que ha tenido y sobre todo pues en las medidas y en los movimientos que han tomado las autoridades de diferente nivel.